¿Y si todo lo que crees saber sobre la muerte de Eva Perón fuera mentira? Durante 33 años, fue más que la primera dama de Argentina. Fue el alma de toda una nación. La mujer que surgió de la extrema pobreza de los toldos para convertirse en la voz de las personas sin camisa, que desafió a la oligarquía porteña y transformó Buenos Aires en el epicentro del empoderamiento femenino en Latinoamérica. Evita no fue solo una primera dama, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. En países vecinos, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, su nombre se susurraba en favelas y pueblos como símbolo de esperanza. Mujeres de toda Latinoamérica vieron en ella la prueba de que era posible escapar del ciclo de pobreza que había aprisionado a generaciones. Hablaba español con el inconfundible acento de la provincia de Buenos Aires, pero sus palabras resonaban en portugués en las favelas de Río, en quechua en los Andes peruanos y en guaraní en el interior de Paraguay. Pero el 26 de julio de 1952, algo ocurrió en la residencia presidencial que el gobierno argentino intentó ocultar durante décadas. La versión oficial: murió de cáncer de útero rodeada de su familia en paz, como una santa católica que encomendaba su alma a Dios. La realidad: testigos dieron versiones contradictorias, pruebas desaparecieron misteriosamente, y ciertas personas que estuvieron allí esa noche cambiaron sus versiones de los hechos no solo una, sino varias veces. Esto es lo que realmente sucedió en los últimos días de Evita, y por qué personas poderosas, no solo en Argentina, sino también en Washington, el Vaticano, Londres e incluso Moscú, quisieron enterrar esta verdad para siempre, porque lo que descubrirás cambiará por completo tu visión del mayor ícono femenino de Latinoamérica y revelará una conspiración que se extendió por todo el continente durante décadas. La verdad sobre la muerte de Evita no se trata solo de una mujer. Se trata de cómo las grandes potencias mundiales moldearon el destino de Latinoamérica en el siglo XX, y por qué, incluso hoy, 70 años después, algunas personas siguen muriendo al acercarse demasiado a esa verdad. María Eva Duarte de Perón, para los argentinos, simplemente Evita. Para el mundo, un símbolo. Para los pobres de Latinoamérica, una santa sin canonización. Pero para las fuerzas oscuras que controlaban el poder en Latinoamérica en la década de 1950, era una amenaza existencial que debía ser eliminada antes de que inspirara una revolución continental. Imagínense, una mujer nacida el 7 de mayo de 1919 en la abyecta pobreza rural de los Toldos, un pueblo perdido en la pampa argentina donde el viento trae el olor a ganado y la promesa de que nada cambia jamás. Hija ilegítima de Juan Duarte, un ganadero que nunca la reconoció oficialmente, criada por Juana Ibarguren, una mujer que cosía para mantener a sus 5 hijos en una sociedad que crucificaba a las mujeres solteras. A los 15 años, en 1934, Eva llegó a Buenos Aires con apenas unos pesos en el bolsillo, un vestido remendado y el sueño imposible de ser actriz. Hablaba con un marcado acento provinciano, su ropa delataba su origen humilde, y la élite porteña la veía como una simple cabecita negra, un término despectivo usado por la clase alta argentina para describir a los migrantes internos de piel oscura. Pero a los 33 años, en 1952, era la segunda persona más poderosa de Argentina, con influencia que se extendía desde la gélida Patagonia hasta el Caribe tropical. No solo se ganó el corazón de Juan Perón, sino el de toda una nación, y se convirtió en el rostro de la resistencia latinoamericana contra el imperialismo. He aquí una yuxtaposición que pocos comprenden. Mientras el mundo observaba a una primera dama dedicada a los pobres, luchando contra la oligarquía argentina y repartiendo limosnas con una sonrisa maternal, entre bastidores se libraba una guerra silenciosa. Una guerra entre el futuro progresista y antiimperialista que representaba a Evita y las fuerzas conservadoras, tanto nacionales como internacionales, que veían su creciente poder como una amenaza para el orden establecido en todo el hemisferio occidental. Evita no solo era popular en Argentina. En 1947, durante su gira europea conocida como la Gira del Arco Iris,
Fue recibida como jefa de Estado en la España franquista. Besó la mano del Papa Pío XII en el Vaticano, cenó con la aristocracia suiza y provocó un revuelo masivo en Roma cuando 50.000 personas acudieron a verla. Pero fue en Latinoamérica donde su impacto fue revolucionario. Cuando visitó Brasil en 1947, las mujeres de las favelas de Río salieron a las calles gritando «Evita, Evita», en portugués. En Chile, su imagen se vendía en mercados populares junto a santos católicos. En México, se compusieron corridos sobre la rubia argentina que luchaba por los pobres. En 1951, cuando Evita anunció su candidatura a la vicepresidencia, una maniobra política revolucionaria en una época en la que las mujeres apenas tenían derecho al voto en la mayoría de los países latinoamericanos, algo cambió drásticamente. La sonrisa que siempre iluminaba su rostro comenzó a desvanecerse. Los encendidos discursos en el microondas de radio del Estado dieron paso a apariciones cada vez más escasas y controladas. Y quienes la conocían de cerca susurraban sobre síntomas extraños, comportamientos inexplicables y una creciente paranoia que no se correspondía con el cáncer que supuestamente la estaba matando. Lo cierto es que Evita sabía que la perseguían. Y lo que descubrió en las semanas previas a su muerte pudo haberle costado no solo la vida, sino cambiar por completo el curso de la historia latinoamericana. Marzo de 1952. La primera señal. 4 meses antes de su fallecimiento oficial, algo extraordinariamente extraño ocurrió durante un evento en la Fundación Eva Perón, en el Paseo Colón, en pleno centro de Buenos Aires. Evita, quien siempre se había caracterizado por su energía inagotable, capaz de trabajar 16 horas seguidas, distribuyendo ayuda a los pobres, firmando documentos, recibiendo delegaciones sindicales y aún encontrando tiempo para grabar programas de radio, se desmayó repentinamente en medio de un discurso sobre derechos laborales. Pero he aquí el detalle crucial que se omitió por completo en todos los periódicos de la época, incluyendo la prensa, La Nación e incluso el oficial Democracia. Segundos antes de desmayarse gritó algo que heló la sangre de todos los presentes. No fue un grito de dolor ni de debilidad. Fue un grito de puro terror. Intentan silenciarme. Los documentos que prueban. Y entonces ella se derrumbó. Las enfermeras presentes, hermanas de la Orden de San José que trabajaban en la fundación, posteriormente cambiaron sospechosamente sus declaraciones. Inicialmente en un informe interno que no se descubrió hasta 1983, durante la transición democrática, informaron que Evita había murmurado algo muy específico sobre cartas interceptadas de la embajada estadounidense y traición dentro del propio gabinete presidencial. Pero 24 horas después, misteriosamente, la versión oficial fue completamente distinta. Simplemente dijo que se sentía débil y pidió un vaso de agua. Las hermanas que se atrevieron a mantener la versión original fueron trasladadas a conventos aislados en la Patagonia. Retrospectiva, 1950. El descubrimiento en el Vaticano. Para entender qué mató realmente a Evita, debemos remontarnos 2 años antes de su muerte, a un viaje que lo cambió todo. En mayo de 1950, durante una visita diplomática al Vaticano como parte de su gira europea, Evita no solo seguía el protocolo religioso, estaba en una misión secreta. En los archivos secretos del Vaticano, una biblioteca clandestina que alberga los secretos más oscuros de la Iglesia Católica, obtuvo acceso a documentos que demostraron una aterradora conspiración. El complot involucraba a la propia Iglesia Católica, a la oligarquía argentina, a intereses económicos estadounidenses e incluso a facciones dentro del gobierno británico para derrocar no solo al gobierno de Perón, sino a cualquier gobierno populista en Latinoamérica. El hombre que le mostró los documentos fue el arzobispo Giuseppe Montini, entonces secretario de Estado del Vaticano y futuro Papa Pablo VI. Montini era conocido por sus inclinaciones progresistas y su simpatía por los movimientos de justicia social en Latinoamérica. Quedó profundamente impresionado por la labor social de Evita
y creía que ella merecía saber la verdad sobre las fuerzas que conspiraban contra ella. Los documentos eran explosivos. Detallaban reuniones secretas entre cardenales conservadores, representantes de la CIA, empresarios argentinos y miembros de la aristocracia británica. El plan era simple: desestabilizar a los gobiernos populistas en Latinoamérica mediante una combinación de presión económica, sabotaje interno y, cuando fuera necesario, la eliminación física de líderes clave. Evita pasó 3 horas encerrada con Don Montini en una habitación del archivo, fotografiando documentos con una pequeña cámara Leica que llevaba escondida en el bolso. Al salir, estaba visiblemente conmocionada. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de ira. El arzobispo Giuseppe Montini fue encontrado muerto en circunstancias absolutamente misteriosas, tan solo 3 semanas después de su encuentro con Evita. La causa oficial: un infarto repentino durante la oración matutina. Sin embargo, testigos, incluidos otros cardenales, informaron que había recibido amenazas de muerte anónimas en los días previos. Cartas en inglés y español llegaron al Vaticano con matasellos de Roma, pero que, según los expertos, habían sido enviadas desde diferentes países. Aún más siniestro: el día de su muerte, Don Montini preparaba un expediente para entregar al Papa Pío XII sobre injerencia extranjera en los asuntos internos de la Iglesia. El expediente desapareció de sus aposentos y nunca fue encontrado. Junio de 1952. Comportamiento extraño y transformación. En las últimas semanas de su vida, Evita comenzó a exhibir comportamientos que alarmaban incluso a sus allegados. La mujer que antes dormía solo 4 horas por noche, porque en los pobres no pueden esperar, ahora dormía solo 3 horas, pero siempre con la luz encendida y una pistola Colt 38 bajo la almohada. Algo impensable para alguien conocida por su fe católica y su aversión a la violencia. Mandó instalar cerraduras especiales importadas de Suiza en todas sus habitaciones de la residencia presidencial. Cerraduras que solo se abrían con una combinación que solo ella conocía. Empezó a analizar todos sus alimentos con el doctor Ricardo Finocchietto, un químico privado que no era su médico de cabecera, sino un toxicólogo que había estudiado en la Sorbona. Años después, el doctor Finocchietto revelaría en su lecho de muerte que Evita estaba realmente aterrorizada por la posibilidad de ser envenenada. Le había mostrado una carta anónima que había recibido, escrita en inglés, que decía: «El zorro dorado morirá como el sacerdote italiano. El veneno es lento, pero seguro». Aún más inquietante, comenzó a grabar conversaciones secretas con una grabadora alemana AEG que había obtenido a través de un amigo diplomático. En una cinta hallada décadas después en una bóveda secreta de la Fundación Eva Perón y rápidamente confiscada por los servicios de inteligencia argentinos, se puede escuchar a Evita conversando con una persona no identificada. En la grabación, su voz, normalmente dulce y maternal, suena tensa y conspirativa. «Creen que pueden detenerme como detuvieron al cura, pero tengo pruebas. Tengo fotografías, documentos, grabaciones. Si algo me pasa, el mundo sabrá la verdad sobre quién controla realmente Argentina y toda Latinoamérica». La persona al otro lado responde algo inaudible, y entonces Evita dice algo que sería profético. «El Dr. Pack no vino a curarme. Vino a matarme lentamente, de una forma que nadie sospecharía. Pero yo sé lo que están haciendo». Julio de 1952. El presagio fatal. 3 días antes de su muerte, el 21 de julio de 1952. Evita hizo algo completamente fuera de lo común que alarmó a todo su equipo de seguridad. Escribió no una sino 5 cartas idénticas a diferentes personas en distintos países. Una a su hermana Blanca, que vivía en España. Otra a un amigo periodista francés. Una tercera a un obispo progresista en Brasil. Una cuarta a un diplomático mexicano. Y una quinta a una monja belga que trabajaba con los pobres en Bolivia. Cada carta contenía instrucciones específicas e idénticas sobre dónde encontrar los documentos que cambiarán la historia de Latinoamérica, y
qué hacer en caso de que algo le sucediera. Había repartido copias de las pruebas en 5 países diferentes, asegurándose de que, incluso si algunas eran interceptadas, otras llegaran a su destino. Pero aquí está el detalle aterrador. De las 5 cartas, 4 fueron interceptadas por los servicios de inteligencia antes de llegar a su destino. Solo una llegó, la carta a la monja belga en Bolivia. Y esa monja, la hermana Marie-Claire Dubois, aparecería muerta 3 meses después en circunstancias misteriosas en una carretera boliviana. La causa oficial: un ataque de bandidos. Pero días antes la habían visto intentando contactar con periodistas internacionales. Dr. Carlos Méndez, historiador de la Universidad de Buenos Aires, entrevista de 2018. Tras 40 años de estudiar minuciosamente el periodo peronista, analizando cada documento disponible, cada testimonio presencial, cada prueba médica, puedo afirmar categóricamente que la versión oficial de la muerte de Evita no resiste el más mínimo análisis científico. Los síntomas descritos en las últimas semanas de su vida: temblores violentos, paranoia, insomnio extremo, decoloración de la piel, pérdida irregular del cabello, uñas ennegrecidas, alucinaciones auditivas, no son compatibles con un cáncer uterino terminal. Sin embargo, son perfectamente consistentes con el envenenamiento crónico por talio, una sustancia química predilecta de los servicios de inteligencia en aquella época, ya que sus síntomas iniciales podían confundirse fácilmente con los de otras enfermedades. El talio fue utilizado por los nazis, los soviéticos y, sí, los estadounidenses durante la Guerra Fría para eliminar objetivos inconvenientes. Isabela Morales, ex agente del CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado argentino, testimonio grabado en 1999. Mi padre, el capitán Roberto Morales, trabajó en la seguridad presidencial durante todo el gobierno de Perón. Era uno de los hombres de confianza de Juan Perón, responsable de la seguridad personal de Evita. Antes de morir en 1987, me confesó algo que lo atormentó durante 35 años y que jamás le contó a mi madre. La noche de la muerte de Evita, entre las 3:30 y las 4:00 am, vio salir de la sede presidencial a 3 hombres vestidos con batas de médico, pero con maletas que definitivamente no eran equipo médico. Los reconoció porque había realizado un curso de contrainteligencia. Eran agentes extranjeros, probablemente estadounidenses, a quienes había visto previamente en reuniones discretas con miembros de la oposición argentina. Cuando intentó interrogarlos, uno de ellos le mostró una credencial que lo dejó indiferente: CIA, Agencia Central de Inteligencia. El hombre dijo en inglés con acento sureño: «El trabajo está hecho, capitán. Si quiere seguir protegiendo a su familia, no ha visto nada aquí esta noche». Mi padre nunca pudo hablar porque, 2 días después, encontró una foto de nuestra familia en el cajón de su escritorio en el trabajo. Una foto que había sido tomada desde dentro de nuestra casa, sin nuestro conocimiento. El mensaje era claro: Dr. Pedro Ara, embalsamador oficial de Evita, declaración póstuma, encontrada en su archivo personal, 2003. Cuando recibí el cuerpo de Eva Perón para embalsamarlo a las 11:30 am, del 26 de julio de 1952, noté de inmediato anomalías que me perturbaron profundamente como profesional y como persona. La decoloración de la piel no era normal para alguien que supuestamente había muerto de cáncer. Había un tono verdoso en los dedos y alrededor de los labios, característico de la intoxicación por metales pesados. La rigidez muscular era anormal, mucho más pronunciada de lo que debería haber sido tan solo 8 horas después de la muerte. La descomposición ya había comenzado a un ritmo acelerado, lo cual es incompatible con la muerte natural, pero muy consistente con ciertos tipos de envenenamiento conocidos por los asesinos europeos de los siglos XIX y XX. Lo más inquietante: cuando comencé el proceso de embalsamamiento, descubrí que sus órganos internos tenían una coloración que nunca había visto en mis 30 años de práctica. El Dr. George Pack,
quien se presentó como consultor médico especializado, me indicó que no mencionara estas observaciones en mi informe y que firmara el informe oficial sin hacer preguntas. Cuando dudé, el Dr. Pak me mostró una carta oficial, con membrete del gobierno argentino y la embajada estadounidense, instándome a cooperar plenamente. La carta estaba firmada por autoridades a las que no podía desafiar, pero mi conciencia profesional me obliga a dejar constancia de esto para la posteridad. Documento desclasificado de la CIA. Operación Rosa de Mayo. En diciembre de 2001, bajo la presión de la Ley de Libertad de Información, la CIA se vio obligada a desclasificar miles de documentos sobre operaciones en Latinoamérica durante la Guerra Fría. Entre ellos se encontraba un archivo sobre la Operación Rosa de Mayo, un plan sistemático para desestabilizar a los gobiernos populistas en Latinoamérica mediante la eliminación de figuras clave. El documento, aún con varias partes censuradas en tinta negra, menciona explícitamente: la mujer en Buenos Aires, nombre censurado, pero claramente en referencia a Evita, representa una amenaza creciente para la estabilidad regional y los intereses comerciales de Estados Unidos en Sudamérica. Su influencia sobre las masas populares trasciende las fronteras nacionales y podría inspirar movimientos similares en Brasil, Chile, Venezuela y otros países estratégicos. Los métodos convencionales de neutralización política, presión económica, chantaje, corrupción, resultaron insuficientes. La Junta, tachado, aprobó métodos no convencionales para neutralizar la creciente influencia. El oficial médico en activo, tachado, recibió instrucciones de implementar el protocolo, tachado, con fecha límite de julio de 1952. Aurora Perón. El testimonio reprimido. En 1972, 20 años después de la muerte de Evita, su cuñada Aurora Perón intentó publicar unas memorias tituladas La verdad sobre Eva. El manuscrito completo fue confiscado por la dictadura militar argentina de Alejandro Lanusse antes de su publicación, pero sobrevivieron algunas páginas, ocultas por la familia en una estancia rural de Córdoba. En estas páginas, Aurora describe una aterradora conversación que tuvo con Evita apenas 3 días antes de su muerte. Eva me convocó a una reunión secreta en el jardín de la residencia presidencial, lejos de cualquier posible micrófono. Estaba irreconocible, delgada, pálida, con la mirada febril de quien no había dormido en semanas. Pero su mente estaba completamente lúcida. Me contó que había descubierto una red de traición que se extendía mucho más allá de Argentina, involucrando a políticos, militares, empresarios e incluso miembros de la Iglesia. Tenía pruebas documentales de que funcionarios argentinos estaban recibiendo pagos directos de corporaciones estadounidenses para sabotear reformas sociales y organizar un golpe de Estado blando que preservara la apariencia de democracia. Pero lo más impactante fue cuando me mostró un informe médico falsificado. Era un informe falso sobre su salud, preparado meses antes de que enfermara, que describía exactamente los síntomas que experimentaría, como si su enfermedad y muerte ya hubieran sido planeadas. Eva me dijo: Aurora, planean matarme lentamente, de una forma que parece natural, pero denunciaré todo después de las elecciones. El pueblo argentino y toda América Latina sabrán quiénes son los verdaderos enemigos de la libertad. ¿Recuerdan las cartas interceptadas que Evita mencionó durante su desmayo de marzo? ¿Y los documentos secretos del Vaticano que fotografió en 1950? Resulta que esta evidencia no solo existía, sino que era aún más explosiva de lo que cualquier teoría conspirativa podría haber imaginado. En 1987, durante las renovaciones de una antigua radio en La Boca, el barrio donde nació el tango, y donde Evita grabó algunos de sus primeros programas en la década de 1940, unos obreros descubrieron una caja fuerte escondida tras una pared falsa. Dentro, más de 200 documentos fotografiados, cartas originales y grabaciones que Evita había escondido como su póliza de seguro contra los conspiradores. El contenido fue absolutamente devastador. Las cartas intercambiadas entre altos funcionarios argentinos y representantes de corporaciones estadounidenses
como Standard Oil United Fruit Company, EITT, detallaban un plan meticulosamente elaborado para controlar los recursos naturales de Argentina, especialmente el petróleo de la Patagonia, las minas de uranio de Mendoza y las vastas llanuras agrícolas de La Pampa, mediante un golpe técnico que preservaría las apariencias democráticas, pero eliminaría por completo la influencia popular. Pero aquí está el detalle que te dejará boquiabierto. Las cartas también mencionaban específicamente a otros líderes latinoamericanos que estaban siendo monitoreados y preparados para la neutralización por el mismo esquema: Getúlio Vargas en Brasil, Jacobo Arbenz en Guatemala, José Figueres en Costa Rica e incluso Salvador Allende en Chile, décadas antes de que llegara al poder. Todos estos líderes coincidentemente corrieron destinos trágicos o fueron derrocados en los años siguientes a través de métodos que siguieron el mismo patrón. Primero, una campaña de desestabilización económica. Segundo, la infiltración y corrupción de aliados cercanos. Tercero, la creación de una crisis sanitaria o un escándalo político. Y finalmente, la eliminación o el derrocamiento natural. El recuerdo del padre Montini y el descubrimiento del Vaticano. ¿Recuerdan al sacerdote italiano Don Giuseppe Montini, quien fue encontrado muerto tras mostrarle a Evita los documentos del Vaticano? Pues bien, resulta que fue aún más previsor de lo que Evita imaginaba. No solo hizo copias de los documentos, sino que creó una red secreta de sacerdotes progresistas por toda Latinoamérica para preservar y difundir las pruebas en caso de que algo le sucediera. Esta red, llamada secretamente la Fraternidad de San Martín de Porres, en honor al santo peruano que defendía a los pobres, incluía a clérigos de Brasil, México, Colombia, Venezuela, Perú e incluso Estados Unidos. Cada uno poseía una prueba distinta, por lo que la conspiración completa solo podía reconstruirse con la colaboración de todos. Los documentos que esta red preservó demostraron algo aún más siniestro. La Iglesia Católica no era solo un observador pasivo de las conspiraciones contra los gobiernos populistas latinoamericanos. Facciones conservadoras dentro del Vaticano colaboraban activamente con dictaduras militares y servicios de inteligencia extranjeros para derrocar a líderes que apoyaban la justicia social. El plan formaba parte de lo que se conocería como la Doctrina de Seguridad Nacional, la ideología que justificaba los golpes militares en Latinoamérica como necesarios para proteger al continente del comunismo. Pero los documentos revelaron que el verdadero objetivo no era combatir el comunismo, sino asegurar que los recursos naturales de Latinoamérica permanecieran bajo el control de las corporaciones norteamericanas y europeas. Profecía autocumplida y el código del tango. Aquí es donde la historia se vuelve realmente aterradora. En su última aparición pública, el 17 de julio de 1952, apenas 9 días antes de su muerte, Evita hizo una declaración que, en su momento, la prensa interpretó como un delirio causado por la enfermedad. Ante una multitud de 100,000 personas en la Plaza de Mayo, dijo algo que pocos entendieron en aquel momento. Queridos descamisados, si algo me pasa, si mi voz se silencia, busquen la verdad en el lugar donde nació el tango, donde los inmigrantes lloraron sus lágrimas y construyeron sus sueños. Allí, donde el bandoneón narra historias de amor y traición, se esconde la verdad sobre quién gobierna verdaderamente nuestro continente. La cuna del tango, La Boca, el barrio portuario de Buenos Aires, con sus coloridas casas y su historia de inmigrantes italianos y españoles que llegaron a Argentina huyendo de la pobreza europea. Pero, ¿por qué Evita mencionó específicamente este lugar? La respuesta recién se descubrió en 1987. En una de las casas más famosas de La Boca, Caminito, Evita había escondido no solo documentos, sino un verdadero archivo histórico que incluía fotografías de reuniones secretas entre políticos argentinos y agentes extranjeros, grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas, cartas escritas a mano de líderes latinoamericanos, advirtiéndose mutuamente sobre la conspiración, un mapa detallado de las rutas de contrabando que conectaban Buenos Aires directamente con Washington, D.C.,
pasando por Panamá. Y lo más impactante de todo, una lista completa de nombres de todos los líderes latinoamericanos marcados para su neutralización entre 1950 y 1970. El doctor asesino y la conexión con la CIA. La evidencia más impactante, una de las fotografías mostraba al propio médico de Evita, el doctor George Pack, quien había venido de Estados Unidos específicamente para tratarla por cáncer, en una reunión secreta con dos hombres identificados como agentes de la CIA, en una habitación del Hotel Plaza de Buenos Aires exactamente 3 meses antes de la muerte de Evita. En la foto se ve al Dr. Pack recibiendo un maletín de uno de los agentes. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito a mano en español: "El doctor recibe el veneno, 15 de abril de 1952". La foto fue tomada por un fotógrafo argentino llamado Roberto Gómez, quien trabajaba para la revista Caras y Caretas. Gómez fue encontrado muerto en su estudio 2 semanas después de la muerte de Evita. La causa oficial fue suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, sus colegas informaron que había recibido amenazas anónimas y que estaba aterrorizado. Entonces, ¿qué mató realmente a Eva Perón? Tras 70 años de investigación, documentos desclasificados, testimonios suprimidos y pruebas ocultas, la respuesta te impactará más que cualquier teoría conspirativa que hayas escuchado. No fue un cáncer uterino terminal, no fue un simple envenenamiento por talio. Ni siquiera fue un asesinato directo y brutal. El giro de la trama que lo cambia todo. Eva Perón fue asesinada por su propio tratamiento médico. Pero no por incompetencia médica ni por error humano, sino por un designio absolutamente deliberado y diabólico. El Dr. George Pack, el reconocido oncólogo estadounidense que llegó a Buenos Aires específicamente para salvar a Evita, había desarrollado una forma experimental de radioterapia que, aplicada en dosis e intervalos específicos, causaba exactamente los síntomas que presentaba Evita: pérdida de cabello, pérdida extrema de peso, debilidad, náuseas y eventualmente falla orgánica múltiple. La siniestra genialidad del plan residía en que el mismo intento de cura era el método de asesinato. Evita estaba siendo literalmente envenenada por la radiación que se suponía la salvaría, y lo más cruel, probablemente lo sabía, pero no podía rechazar el tratamiento sin admitir públicamente que sospechaba de una conspiración, lo cual habría provocado una crisis internacional. Documentos de la CIA publicados en 2017, 65 años después de la muerte de Evita, confirman inequívocamente que el Dr. George Pack había estado en la nómina de la inteligencia estadounidense desde 1949. Su misión oficial: desarrollar métodos médicos de neutralización que no dejen rastros detectables de homicidio y que puedan aplicarse contra objetivos de alto valor en cualquier parte del mundo. El Dr. Pack no era solo un médico, era un asesino científico. Y Evita no fue su primera víctima ni sería la última. Los mismos métodos, radioterapia experimental administrada en dosis letales, se emplearon posteriormente contra líderes y activistas de toda Latinoamérica durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. La técnica fue tan efectiva que la CIA la bautizó como Protocolo Rosa y la exportó a dictaduras aliadas de todo el continente. Pero aquí está el final de suspenso que te mantendrá despierto toda la noche. En marzo de 2019, un investigador argentino anónimo identificado solo como Dr. M afirmó haber encontrado los documentos originales completos que Evita ocultó. No solo la evidencia parcial descubierta en 1987, sino el archivo completo que incluía grabaciones, fotografías y una lista actualizada de más de 200 nombres de líderes latinoamericanos, marcados para su eliminación entre 1950 y 2000. Estos documentos supuestamente contienen no solo prueba definitiva de la conspiración para matar a Evita, sino también evidencia de que se utilizaron los mismos métodos contra Salvador Allende no Chile, 1973, Omar Torrijos no Panamá, 1981, Jaime Roldós no Ecuador, 1981, varios líderes de movimientos indígenas en Guatemala, Perú y Bolivia,
activistas de derechos humanos en El Salvador, Honduras y Nicaragua, e incluso periodistas e investigadores que se acercaron demasiado a la verdad. El Dr. M intentó divulgar los documentos a través de Wikileaks y la prensa internacional. Simultáneamente, envió copias a The Guardian, Le Monde, El País y The New York Times, asegurándose de que la verdad finalmente saliera a la luz. 3 días después de presentar la documentación, el Dr. M desapareció por completo. Su casa en Rosario fue encontrada completamente limpia, como si nadie hubiera vivido allí. Sus vecinos informaron haber visto a hombres con acento extranjero registrando la propiedad durante la madrugada. Los documentos nunca llegaron a los periódicos. Los 5 envíos fueron interceptados. El Dr. M nunca fue encontrado. La última pregunta que debería aterrorizarte: si hace 70 años existió una conspiración de esa magnitud para eliminar a Evita Perón, y si durante décadas se emplearon sistemáticamente los mismos métodos contra decenas de otros dirigentes latinoamericanos, ¿a quién se vigila hoy? ¿Qué líderes progresistas actuales en América Latina podrían estar en la misma lista que alguna vez incluyó a Eva Perón? Y lo más importante, ¿qué secretos sobre el control contemporáneo de América Latina todavía están enterrados en bóvedas secretas esperando ver la luz del día? La verdad sobre Evita Perón no murió con ella el 26 de julio de 1952. Está viva, palpitante, oculta en algún lugar entre Buenos Aires y Washington, esperando el momento adecuado para emerger y cambiar nuestra comprensión de quién realmente controló, y aún controla, el destino de América Latina. Y si crees que esta historia terminó con la muerte de una mujer argentina hace 70 años, estás muy equivocado. Porque lo cierto es que Evita Perón fue solo el primer objetivo de una operación que nunca terminó. Una operación que continúa hasta el día de hoy, empleando métodos cada vez más sofisticados contra objetivos cada vez más diversos. La pregunta no es si la conspiración existió. La pregunta es contra quién actúa ahora.